cuando me tocó estudiar examen de grado, di el examen de grado y empecé a trabajar con mi padre. Mi padre es un empresario, emprendedor, muy relevante en el mercado de la salud. Él creó de cero Integramédica en esa época y empecé a trabajar con él y empecé a aprender un poco en la marcha, porque esta era una empresa que estaban haciendo de cero. Cuando yo llegué había un centro médico y cuando se vendió había más de 12 centros médicos, había un laboratorio clínico, etcétera. Y empecé a aprender, digamos, sobre la marcha, cómo era el tema de ser fiscal de una empresa y cómo ser abogado, bien activo y trabajando codo a codo con mi padre. Ahora, eh, hubo un periodo cuando ya la empresa creció bastante, en que de alguna manera existieron cuestionamientos de que el hijo del presidente era el abogado de la empresa. Entonces tuve de alguna manera que compatibilizar ese trabajo. Empecé a trabajar menos en Integramédica y empecé a trabajar más en un estudio jurídico que fue Calderón y compañía, en el cual empecé a ver temas vinculados a temas comerciales y temas bien interesantes. Pero cuando estuve en Calderón, en estos casos bien interesantes, me tocó también interactuar con otros abogados y ellos al parecer vieron algunos, valoraron algunas virtudes en lo que eran mis cualidades y me empezaron a invitar a otros temas paralelos. Entonces yo seguía en Integramédica, había aprendido ya mucho en mi ejercicio en Calderón, pero empecé en paralelo a involucrarme en temas específicos que me invitaban paralelamente. Y eran temas bien distintos, porque eran temas vinculados a temas corporativos, pero con ciertas complejidades. Por ejemplo, fui secretario del directorio de la Universidad de Santo Tomás después que había muerto Rocha. O sea, en que estaban todos los directores en una situación conflictual, los accionistas también digamos, en una relación bien tensa, y yo fui por un buen periodo de tiempo secretario del directorio. Entré al directorio de la corredora de bolsa Van Trust después también, en que también había un conflicto entre los accionistas. Entré al directorio de Asfaltos Chilenos, en que también había un conflicto entre los accionistas que llegaba al directorio. Entonces, de alguna manera me fui especializando en participar en directorios de empresas con cierta complejidad mayor. Perfecto. Y eso me fue gustando. Uno de los directores que estaba también en Asfaltos Chilenos, un abogado, me invitó a postular como director independiente en Oro Blanco, e ingreso yo a Oro Blanco, y 3 años después, Cogua me postula a ser director cuando se quiebra el pacto de accionista entre Julio Ponce con Cogua, y los japoneses tenían que designar un director directamente. Ellos me eligen a mí después de un proceso, y me postulan como director a SQM, que entró en 2016. Y en SQM fui director 3 años, y después tomo la presidencia del comité de seguridad, salud, medio ambiente y comunidades, y empiezo a involucrarme mucho con temas más vinculados con las comunidades y con el entorno social y con temas medioambientales, y asumo la presidencia de la compañía ya este año, a partir de abril de este año. Yo creo que hay 3 factores súper importantes en lo que ha sido mi carrera hasta ahora, o lo que menos que ha sido la base. Uno es el poder haber trabajado con mi padre, porque es una cuestión que me marcó mucho porque fue muy dura, y porque eran empresas que, como te digo, se formaban de cero, y por lo tanto uno tenía que aprender en situaciones bien complejas y a veces bien estresantes, y darte cuenta que como abogado a veces tu visión no era la visión más relevante, y uno tenía que a veces amoldar, entender, comprender por qué se tomaban las decisiones desde un punto de vista económico, tratar de ver cuál era el enfoque social, porque tanto Integramédica como Sana Salud tienen una gracia bien importante, que es llevar medicina privada de la mejor calidad posible a los sectores medios y bajos. Y eso es un mérito, digamos. Sobre todo en una sociedad como la actual, que tiene una complejidad social relevante como la chilena, en que está cambiando los ejes sociales. Un segundo elemento, sin duda, es la parte política. O sea, el tema político a mí siempre me gustó en la universidad. Yo del colegio participé como dirigente. Entonces, sin duda que fue algo que me dio habilidades naturales, porque ya la había desarrollado un poco para mi desenvolvimiento en los directorios. O sea, una cosa es la comprensión que me dio mi experiencia con los negocios familiares, otro es el tema de mi interés político, y sin duda y también influyó en mi relacionamiento con los stakeholders, con las comunidades, con el tema de las autoridades y medioambiental, que ha sido bien relevante en mi carrera. Y tercero, sin duda, que también la base de la formación jurídica. Yo creo que la formación jurídica te va una base de metodología,
de forma de ver las cosas y de entender las cosas, que es bastante relevante en cómo tú en muchas disciplinas o en muchas actividades puedes desenvolverte con bastante éxito, Raúl. Sí. Perfecto. El mundo de los directorios y el mundo del relacionamiento comunitario y el relacionamiento con los stakeholders y tratar de resolver problemas de índole más bien político o social es un tema que me interesa. O sea, que me llena en lo personal en participar en eso. Es una cuestión que me llena más, que así como hay personas que se sienten más realizadas litigando o participando directamente en lo que es el derecho, a mí yo me siento más realizado, digamos, con lo otro. Es una cuestión de los caminos que uno elige en la vida, ¿no? Pero efectivamente fue algo que se fue dando, no fue algo que yo busqué eh, voluntariamente. Y a mí me encanta mi escuela. O sea, la Escuela de Derecho de Chile yo creo que es una escuela que abre mucho la mente desde el punto de vista de abrirte a la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico, desde la posición de más extrema izquierda a la posición de más extrema derecha, te abre desde el punto de vista de que te das cuenta que existe un Chile diverso, con distintas opiniones, el respeto, la diversidad, y hoy día eso es súper importante. O sea, yo creo que hoy día, desde mi punto de vista, mi gran desafío en las empresas en las que participo, en las que soy presidente particularmente de SQM, es ver cómo adaptamos la empresa a estas nuevas realidades. O sea, ver cómo de alguna manera nos hacemos cargo de una relación asociativa con nuestro entorno, una relación más inclusiva e incorporación tanto de las personas que viven en el entorno para que puedan trabajar en la compañía, para que sean, y no solamente que trabajen en los puestos básicos, sino que se vayan capacitando, que vayan entrando, que vayan teniendo oportunidades laborales a niveles superiores. Eso es un desafío para mí importante, el de la inclusión de las mujeres, que es muy importante, muy importante. Eh, el tema del relacionamiento comunitario armónico, que también es muy importante, y el tema medioambiental y de sustentabilidad, es uno de nuestros desafíos más, es uno de los desafíos personales. O sea, hoy día no voy a operar como empresa minera si no tienes efectivamente ciertos estándares que son los mínimos, no solamente internacionalmente, porque uno podría ir a lo meramente teórico, yo te podría decir estamos certificados por IRMA, estamos certificados en índice de sustentabilidad del Dow Jones, sino que hoy día la sociedad chilena, si tú no te adaptas a esos estándares, no puedes operar como empresa. Hoy día creo que hay que hacer una revisión de cómo operaban las empresas hasta ahora, pero no una revisión culposa, sino una revisión de cómo podemos operar o cómo debemos transformar la empresa en esta nueva realidad y en esta nueva etapa. Si tú me preguntas por cuáles son los desafíos de los gerentes legales, que tienen que ser bien multidisciplinarios y entender otras formas de entender la empresa, que las decisiones del gerente general, las decisiones del directorio. Hay distintas visiones. Están las visiones ahora de las mujeres que están incorporándose a los directores, que tienen unas visiones bien disruptivas, bien distintas y que son bien interesantes. Hay miradas ingenieriles, hay miradas economicistas. Y cómo se inserta el abogado dentro de eso, porque el abogado tiene que ser la base, y tiene que ser el apoyo. El abogado es como en un equipo de fútbol en la defensa, el que tiene que estar preparado para defender, pero también tiene que estar preparado para ser la base de la cual parte el contragolpe o parte los ataques, porque es el que entrega las pelotas hacia adelante. Eso lo digo porque estuve vinculado al fútbol palestino, entonces me gustaba Pero entonces es súper interesante el poder combinar las cosas. Yo creo que la carrera de Derecho te da una base, no solamente metodológico, sino también político. Hoy día es súper importante la mirada política, la mirada en relación con la autoridad administrativa, con la burocracia estatal, con cómo uno puede entender ese relacionamiento público-privado. Yo creo que el abogado, por la formación académica que tiene una ventaja respecto a otras profesiones en eso. Es que en mi caso había mucho que ya estaba un poco avanzado por el tema político, eh, pero sin duda hay que tener mucha perseverancia y mucha humildad para entender muchas cosas que uno no conoce. Uno, uno nunca termina de aprender, hasta el día de hoy, digamos, es una cuestión que yo voy a cumplir 50 años y todos los días aprendo algo nuevo. Y hay distintas miradas, hay miradas innovadoras, hay miradas tradicionales, elegir el camino correcto, saber dar el consejo correcto. A nivel de directorio lo importante es la tolerancia, es el respeto, el entender que hay que compatibilizar la mirada del directorio con la mirada del gerente general,
el ver los valores de la compañía, el ver lo que hay que cambiar de una compañía cuando está funcionando mal. Eh, y eso también ha sido muy interesante en cuanto a mi combinación entre una compañía grande con una compañía chica, en cuanto a que se veían distintas realidades. Entonces, tú vas aprendiendo y cada experiencia es un aprendizaje nuevo. Porque hay abogados que se sienten muy realizados y que tienen que buscar su propio camino con la forma actual de la enseñanza del derecho y que es más purista y que es una decisión individual. Y hay otros que van a buscar otra alternativa, digamos. Pero lo que sí te digo, por ejemplo, es que un abogado se puede dedicar al ámbito privado, al ámbito público. Y en el tema específico del abogado in-house, sí él tiene que desarrollar funciones que están más vinculadas a temas técnicos, una mirada estratégica y una mirada táctica, en la cual sí que tiene que estar abierto a comprender otras disciplinas y otras formas de pensar, pero no necesariamente habilidades blandas. Yo creo que depende de lo que se quiere dedicar el abogado y cuál es su camino de realización profesional. El gerente legal tiene que entender, comprender y hacerse parte de los valores o los objetivos que ha determinado el directorio y el camino que determina el gerente general para efectos de ser una base de lograr esos objetivos. O sea, es súper importante el apoyo del gerente legal. Y en eso tiene una parte táctica y una parte estratégica. Uno entender hacia dónde va la compañía, cómo legalmente tiene que estar preparado para enfrentar esos desafíos de crecimiento de la compañía o del mercado en que está la compañía. Y por otro lado, proteger a la compañía y tener un rol también de defensa respecto de ciertos temas en los que efectivamente no se pueden infringir normas. Hay que ser muy cuidadoso con temas de compliance, hay que ser muy cuidadoso en temas de resguardos legales, de cumplimiento de las normativas legales. En ese sentido, por ejemplo, no es algo público que la compañía de la que soy presidente tuvo algunos problemas en los años previos y se han realizado esfuerzos bien grandes por superarlo que yo llegué después, estoy bastante conforme con todo lo que hemos hecho pero tuvimos que recorrer un camino para llegar a la situación actual. O sea, es bien fácil en Chile que reputacionalmente te condenen y no te den una oportunidad de nuevo. Entonces ha sido un camino bien largo de reconstrucción. Y eso, la verdad que me tiene bien orgulloso mi grano de arena que he aportado en ese proceso, digamos. Es fundamental tener abogado interno. O sea, el abogado interno es el que conoce la empresa, porque un estudio jurídico puede entender muy bien lo que pasa en la empresa, pero nunca con el detalle o con el conocimiento del abogado interno. Y el abogado interno además no solamente va a ayudar en lo táctico y en lo estratégico, puede comprender mejor la compañía, sino que además puede ver a qué estudio le deriva, buscar especialistas que lo apoyen, pero además ser una base de apoyo en todos estos temas legales para los directorios y la gerencia general. O sea, yo creo que es fundamental. Y para toda la administración, no solamente para la dirección superior. Yo creo que depende de la vocación de cada uno, porque efectivamente, si tú hablas de estudios jurídicos, hay estudios jurídicos que hay de distintos tipos. Hay estudios jurídicos que hacen varios. Los abogados son más bien abogados que hacen varias cosas o que se pueden dedicar a varios temas y lo hacen relativamente bien. O hay abogados especialistas, que yo creo que es bastante relevante que el desarrollo que ha habido de especialistas, tanto en grandes estudios como en estudios boutique. Pero yo creo que es un mix, se compatibilizan. Es algo que hoy día las empresas son tan complejas y tan compleja la interrelación. Por ejemplo, un abogado interno tiene que entender en qué mercado está la empresa, hacia dónde va, qué riesgos pueden existir en la competencia, qué riesgos pueden existir en su negocio, dónde están los riesgos de su producto, si la gerencia comercial quiere desarrollar nuevos productos, dónde están las limitaciones. O sea, el trabajo es bien complejo. Entonces, a veces tiene que recurrir a abogado externo, a veces tiene que desarrollarlo internamente. O sea, yo creo que hay tres pilares para un abogado in-house. Uno, la complejidad esta de entender y ser tolerante y entender las bases del pensamiento multidisciplinario que hay en una empresa. Una cosa. Segundo, aportar con la metodología, tanto a nivel metodología de la formación del abogado para los temas estratégicos y tácticos. Y tercero, sin duda, está el tema de la formación política que le permite interactuar con las autoridades. Hoy día en todos los negocios, el relacionamiento con la autoridad pública y con la burocracia es súper relevante, súper relevante. Cada vez es más complejo, mientras más hay especialización, mientras hay mercados más
complejizados, se hace más necesario tener un entendimiento de cómo funciona la burocracia estatal y cómo tú te relacionas con el aparato estatal. La formación metodológica a un abogado le permite desempeñarse bien. Se pierde un poco el concepto clásico del abogado, porque efectivamente tienes que entender muy bien la compañía y tus objetivos están más vinculados al tema estratégico de la compañía. Pero está el tema de entender bien hacia dónde se dirige la compañía, cuáles son los objetivos, cómo puedo aportar yo, cuál es mi mirada respecto a los temas. Yo he compartido con abogados que son bien abogados como directores, que soporte lo legal, estrictamente legal. A mí, por mi formación y por mi experiencia, no es mi no es la forma en que yo me desempeño. Yo soy más abierto en ese sentido porque tuve experiencias y soy más sensible o me entusiasman más los temas de relacionamiento social y político. Pero sin duda que pueden aportar. Puede ser parte de la carrera de un abogado, pero yo creo que si un abogado elige ser director de una empresa, puede elegir ser un director bien ajustado a lo que es ser abogado, o puede elegir utilizar la metodología básica que ha tenido como su formación y la mirada estratégica y política que le da la formación para mirar las cosas de otra manera. Hay un abogado que era parte de la fiscalía y hoy día es el gerente ambiental de una de las filiales, porque se fue especializando en el tema ambiental, pero se especializó tanto que ya fue perdiendo la vertiente legal y se convirtió en un activo y él pensaba distinto, pero uno tiene que dar el paso para tomar otro. También me tocó ver en Integramédica, por ejemplo, una abogada de la fiscalía que pasó al tema de recursos humanos y pasó a ser gerente de recursos humanos. O sea, yo creo que la carrera de abogado te da una perspectiva de las cosas que te permite ir adaptándote. Ahora, tú das el paso y es bien difícil retroceder, salvo que te mantengas en tu rol como director, como muy abogado para ver las cosas y está bien, lo he visto. El abogado que aporta como abogado en los directorios. Pero si tú abres el camino a hacer cosas distintas, a lo mejor es un camino sin retorno. Pero es una oportunidad. Todas las ideas son oportunidades y amenazas y son decisiones. Las ideas son decisiones y eso es lo interesante.